La Universidad Autónoma del Caribe, el pasado 24 y 25 de mayo, fue sede del primer simposio de formación humanística en la educación superior, organizado por el Departamento de Humanidades con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El evento tuvo como propósito crear un espacio de reflexión en donde se socializaran los distintos enfoques humanísticos aplicados en el campo de la enseñanza en cada una de las universidades de Barranquilla. Se contó con la participación de Arturo Barros Ortegón, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y magíster en Bioética. Como parte del grupo de docentes del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma del Caribe y organizador de este simposio, presentó la perspectiva de la universidad frente a los retos de las humanidades y los aportes que se están haciendo al respecto. La formación que tenemos que dar en la universidad, y así lo da nuestro PEI, es formando seres humanos. Y ustedes dirán, pero eso es obvio, en esta universidad lo que hay son seres humanos. Y es ahí donde quiero iniciar un poquito la reflexión de nosotros antes de entrar en el proyecto educativo de la universidad. La gran utopía que tienen todas las universidades es precisamente la anterior, es formar seres humanos, que sean seres humanizados y humanizantes. ¿Qué significa eso? Hay algo que nos ha hecho distinto a nosotros de las demás especies. Las demás especies son distintas al humano. Hemos evolucionado y esa evolución nos ha llevado a que nos demos cuenta qué es lo que ha hecho que nosotros seamos distintos, qué es lo que verdaderamente nos hace humanos, qué es lo que nos hace distinto a los animales. Si pudiéramos abrir el diálogo ahora para decir, bueno, ¿qué creen ustedes que nos hace distinto a los animales? Seguramente alguno de ustedes va a recordar la frase de Aristóteles, el hombre es un animal racional. Y cuando Aristóteles planteó esa definición de qué era el hombre, él hablaba de género próximo y diferencia específica. Género próximo es aquello que nos aproxima a la especie y la diferencia específica es aquello que nos separa de la especie. Somos animales, compartimos con las demás la especie animal, pero somos distintos porque somos humanos. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué significa ser humano? ¿Dónde está la categoría de ser humano? Humano, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos distintos? Adelante. Esto nos lleva a pensar en que el ser humano, a través de la cultura, de la educación, ha llegado a ser la persona que ha sido capaz de tomar en su propia mano las riendas de su vida. Este filósofo que está aquí del siglo XV, del Renacimiento, Pico de la Mirándola, decía que la verdadera grandeza del hombre estaba en que Dios había dotado al hombre de la capacidad, de la libertad, de la autonomía, de que él podía hacer de su vida lo que él quisiera. Los demás animales están circunscritos a su esencia animal. En cambio, el ser humano era libre, amplio, de desarrollarse en el sentido que quería. Y Pico de la Mirándola así lo dice, tú serás el que con tus propias manos harás de tu vida lo que tú quieres. Y esa es la grandeza del hombre, que no siendo nada puede llegar a ser demasiado, pero también podría llegar a lo más ínfimo, a hacerse un completo animal, pero también a desarrollarse como un gran ser humano. Entonces, el ser humano precisamente es aquella especie que nos vamos diferenciando de los animales por una cantidad de cualidades que van desarrollando a través de nosotros el tema de la cultura. Esa cultura que ha hecho que nosotros aprendamos a través de los siglos y que ha constituido las civilizaciones, la educación. A través de muchos siglos nosotros hemos aprendido cosas que no sabíamos antes y que básicamente nos hace absolutamente humanos, porque decían también algunos pensadores que debajo de nuestra piel hay siempre una piel de animal y por encima está la piel humana. Nos hemos ido desarrollando como seres humanos y en eso nos diferenciamos de los demás animales en muchas características. Por ejemplo, pensamos que tenemos la autorreflexión. Dicen los etólogos, aquellos que estudian el comportamiento animal, dicen que los animales son inteligentes, los animales saben, pero los animales no saben que saben.
Esa es la diferencia con nosotros. Como especie tenemos capacidad de autorreflexión. Nosotros sabemos que estamos sabiendo. Los animales no lo saben. Tienen un conocimiento plano. Los seres humanos tenemos las categorías de pasado, presente y futuro. Tenemos capacidades emocionales, capacidades afectivas, capacidades sociales, psicológicas, etcétera, que todo ese pensamiento abstracto, simbólico, no lo tienen los animales desarrollado como nosotros lo tenemos. Eso nos ha costado muchos miles de años desarrollar eso y ha hecho que los seres humanos nos vayamos precisamente elevando en esa condición y en esa calidad de vida. Ya el doctor Fidel Ginás lo decía, de cómo muchos años atrás la situación de violencia en Colombia era mucho más alta, el número de muertos, pero ya el ser humano lentamente, muy lentamente digo yo en Colombia, hemos ido pasando de esa barbarie del siglo pasado a la barbarie que nosotros hemos conocido, pero que con respecto a los años pasados, y si vemos el mundo entero, ha ido descendiendo. ¿Por qué? Porque en el mundo se ha ido introduciendo desde el año de 1948 todo aquel concepto y aquella dinámica del respeto por los derechos humanos, cuando la ONU promulga en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es un logro auténticamente humano, donde los seres nos ponemos de acuerdo a través de ese contrato social de respetar de que la vida humana es digna desde el mismo momento del nacimiento, el que no pueda haber pena de muerte, el que no debe haber, por ejemplo, ninguna violación de la dignidad humana, etcétera. Todos esos derechos son fundamentales y son grandes adquisiciones que los seres humanos hemos realizado. La pregunta que les hago aquí es, entonces, ¿por qué estamos donde nosotros estamos hoy? Sabemos que este no es el mundo que nosotros queremos habitar. Estamos en un mundo violento, estamos en un mundo que ha dañado el medio ambiente, en un mundo que engaña al otro mundo, un mundo que es intolerante, una sociedad injusta, excluyente, inequitativa. La pregunta es, ¿por qué hemos llegado a esta situación? El ser humano, la humanidad, siempre ha tenido delante de sí dos caminos bifurcados, y esos dos caminos nos ha tocado siempre escoger uno de los dos. Cuando uno escoge una cosa, está rechazando la otra, y precisamente el ser humano, la civilización, la historia, significa que hemos sido el fruto de nuestras propias decisiones, y hemos navegado como dos grandes rutas, la ruta del bien o la ruta del mal. Hemos podido seguir, por ejemplo, a San Francisco de Asís, que nos hablaba en el siglo XII, XIII sobre el hermano Sol, la hermana Luna, la protección del medio ambiente, o hubiéramos seguido a Rogerio Bacon, que nos decía que había que someter la naturaleza, extraer la riqueza de la naturaleza. ¿Y cuál de los dos siguió la humanidad? Siguió a Rogerio Bacon, pero se olvidó de Francisco de Asís. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros somos lo que decidimos ser. Esa es la voluntad del hombre. El hombre es el que decide, la fuerza de voluntad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, al saber que somos lo que decidimos ser, la pregunta es, ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado a la ruta del conocimiento, del saber y el entendimiento. ¿Y qué es lo que nos ha llevado allá? La razón. A partir de la Ilustración y a partir de todo el proceso anterior del Renacimiento, pero sobre todo la Ilustración, el hombre ensalzó la razón como la mayor fuente que puede orientar la conducta del hombre, y se instaura el proyecto de la ilustración, de la mente ilustrada, que no es otra cosa que el hombre es capaz de solucionar los problemas básicamente con su pensamiento, ajeno a todo lo que podría ser los otros aspectos del ser humano, la emotividad, la afectividad, etcétera. El hombre con la sola razón es capaz de arreglarlo todo. Esa es la idolatría de la razón durante el proyecto de la Ilustración. Sin embargo, son muchas las cosas buenas que se han conseguido en la vida, son muchas cosas buenas que se ha conseguido con el fruto de la razón. Toda la ciencia es fruto de la razón, pero sin embargo el hombre se da cuenta que el conocimiento solo es insuficiente, por eso hay algo que falta, y sabemos mucho, pero comprendemos poco. ¿Qué significa eso?
Entendemos demasiadas cosas, tenemos el conocimiento, pero no comprendemos lo que significa. Por ejemplo, la radio. Todos sabemos qué es la radio, conocemos un radio, conocemos para qué sirve el radio, pero somos capaces de comprender lo que significó en el desarrollo de Colombia la radio, con Radio Sutatensa, con los campesinos, la educación, cómo Colombia se dispara la educación precisamente a través de ese aparatico, a través de ese pequeño aparato que es la radio. Una cosa es conocer y la otra cosa es comprender. Entonces, hasta ahora, lo que hemos dicho es que el universo entero, las universidades, todo, se ha dedicado al proceso de enseñar conocimiento, pero muchas veces se nos ha olvidado que ese conocimiento, que es importante, necesitamos es comprender ese conocimiento, para qué nos sirve, cuál es el objetivo de él. La educación debe centrarse en 4 grandes componentes. Hay que aprender a conocer, generar conocimiento. Hay que aprender a hacer, el saber hacer, que es la técnica, el aprender a realizar. Estos 2 elementos hacen referencia al entendimiento, al conocimiento. En cambio, el aprender a convivir y el aprender a hacer es ahí donde están las ciencias humanas, es ahí donde el Departamento de Humanidad, con las materias que nosotros tratamos de impartir, queremos enseñarles a que seamos respetuosos, a que aprendamos a ser éticos, aprendamos a ser solidarios, aprendamos, es decir, a esa dimensión humana. Entonces, la parte de las ciencias exactas va dirigida al saber hacer, al saber o al aprender a conocer, pero las humanidades se centran en estas 2 últimas, que es el convivir y el ser. Ustedes no han visto cómo en Barranquilla se han disparado últimamente los conjuntos cerrados, ¿no? Barranquilla ahorita hay muchos edificios, conjuntos cerrados. ¿Y saben cuál es la gran problemática que tienen los conjuntos cerrados? Que la gente no sabe convivir. La gente no sabe convivir. El hijo tuyo está molestando al vecino, está generando un daño. Y si el vecino le dice a tu niño, mira niño, eso no se hace, vas tú y le pegas un tiro al vecino, porque es que tú a tu hijo no me lo respetas. No te lo estés respetando. Le está haciendo una corrección que tú como padre no eres capaz de hacer. Entonces resulta que uno de los grandes problemas, jóvenes, es que no hemos aprendido a convivir, y precisamente las humanidades nos enseñan a eso, a convivir, y estamos dentro del proceso de paz, tenemos que aprender a convivir. No se trata de pasar la página de la historia de la violencia en Colombia, se trata de que nos sentemos, y me gustó la expresión, que nos sentemos con los actores de la violencia a volver a leer las páginas. Porque a veces pensamos en el borrón y cuenta nueva. No. La filosofía, la sociología y la historia, lo que nos quieren enseñar es que tenemos que sentarnos a repasar nuestra historia, pero con los actores armados, con los que han participado en la violencia, para que aprendamos lo que tenemos que desaprender. Porque de eso se trata el ser humano. El ser humano aprende y el ser humano desaprende. Sabemos que el único ser capaz de echar rever en su pensamiento, de poder hacer retrotracción de su pensamiento es el ser humano. Podemos hacerlo, y precisamente esa es la reconstrucción que se hace con el convivir y con el ser, las actitudes, los valores, etc. Howard Gardner sacó un librito muy importante donde habla de cuáles son las 5 mentes del futuro que debemos tener los profesionales del siglo XXI. Mente disciplinada, es decir, tenemos que aprender a conocer de las distintas disciplinas. Es que el abogado nada más sabe de derecho. El abogado que nada más sabe de derecho no sabe de nada. Ese abogado tiene que saber de música, tiene que saber de arquitectura, tiene que saber de medicina. El médico que solo sabe de medicina no sabe nada. ¿Qué significa mente disciplinada? No que estés disciplinadito, no, que colocas muchas disciplinas, y eso tenemos que hacerlo. Esa es la mente del futuro, que tenga una mente amplia, una mente sintética. Tanto conocimiento que hay, tenemos que tener la capacidad de poder resumir, pero resumir desechando toda aquella que es basura. En internet hay mucha basura. La pregunta es, ¿estamos quedándonos con lo que es basura? ¿Estamos quedándonos con lo que es verdad? Eso es una mente sintética.
mente creativa, mente respetuosa y una mente ética. Son 5 tipos de mente. Los invito a que esos libros que están ahí son muy breves, ojalá los leyeran, que es muy importante en su formación humanística. Sigamos. Y el último texto, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. El solo título habla por sí mismo. 7 saberes necesarios para la educación del futuro. De los 7, quiero que resaltemos del 3 al 7. Hay que enseñar la condición humana. A veces suponemos que somos humanos, pero resulta que a veces los seres humanos nos portamos más humanos con los animales que con otros seres humanos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Toda esta labor que hemos presentado aquí de manera sintética no es labor solamente desde la rectoría, no es una labor solamente desde decanatura, no es una labor del director del programa, ni de los profesores, es labor también de ustedes los estudiantes, es decir, de dejarse permear, de dejarse educar, de contribuir en su propia formación. ¿Por qué? Porque los docentes lo que hacemos es ser simplemente orientadores del conocimiento. El conocimiento está en la web, el conocimiento está allí. Simplemente los profesores lo que somos orientadores para que ustedes mismos sean los constructores de su propia existencia. En eso termino recordando una imagen de una escultura de los griegos, donde básicamente había un tipo que se estaba esculpiendo, pero era él mismo el que se estaba esculpiendo a sí mismo, era la piedra que se esculpía a sí mismo, y iba por la rodilla, y estaba inclinado y seguía martillando sobre la piedra, pero lo característico era que era el mismo ser quien se estaba construyendo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. La universidad le brinda las oportunidades, le brinda los medios, la universidad le está brindando procesos de internacionalización, bilingüismo, etcétera, y lamentablemente muchos pasan por encima, no le prestan atención a eso. Cuando salgan y presenten su... y el otro que nada más habla español, les aseguro que prefieren a este. Y si este habla francés y español e inglés también, les aseguro que van a preferir a este, porque el contexto es un mundo globalizado, un mundo que es competitivo. Y se trata de ser competitivos. Para terminar, había dicho ya para terminar, leyendo a Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco, decía, miren, y es una cosa que él lanzó hace poco y es bastante preocupante. Y él dice, estamos haciendo profesionales redundantes. Y me preocupó, y hablábamos con el profesor Harold Ballesteros en estos días, el concepto que este sociólogo vivo está hablando. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Se están sacando profesionales redundantes. ¿Sabe qué es la redundancia? Más de lo mismo. La pregunta es, entonces, ¿en qué te vas a diferenciar tú para que te escojan a ti y no escojan al otro? Porque si todos son iguales, da lo mismo escoger al que sea. Y decía él, lamentablemente el mundo de las máquinas, de los sistemas, etcétera, está haciendo que desaparezcan muchos puestos y mucha gente quede como profesionales redundantes, es decir, más de lo mismo. Es bastante preocupante el proceso laboral que se nos viene para encima, y lo importante es, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ser distinto? Un comunicador distinto, un ingeniero distinto, un administrador distinto, un arquitecto distinto. ¿En qué me diferencio yo? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer al mundo de diferente? A eso hay que apuntarle, no simplemente sacar un título para ir a buscar un empleo. Eso sería muy triste. Por eso la universidad quiere hacer de ustedes hombres y mujeres proactivos, responsables, que miren los contextos que el mundo les está ofreciendo para que ustedes mismos sean los gestores de su propia formación, los gestores de su propia educación. Como conclusión, Arturo Barros hizo mención de lo que la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra haciendo con el fin de continuar enseñando las humanidades a pesar de los retos actuales. La Universidad Autónoma del Caribe, precisamente a través del Departamento de Humanidades, le ha encargado la misión de permear todos los programas de la universidad con la formación en las ciencias humanas. Para eso se ha diseñado un área básica institucional que son 6 asignaturas, 6 cursos
que de alguna manera deben generar lo que se llama la impronta del ser uniautónomo, es decir, aquello que va a colocar el sello del universitario de la Autónoma del Caribe, cuando salga pueda ser reconocido porque tiene un talante hacia la parte del emprendimiento, de las competencias comunicativas, del medio ambiente, con una gran formación en cultura ciudadana, etcétera. Son como características que jalonan la impronta, el sello de lo que significa el ser humano uniautónomo. Se necesita seguir trabajando mucho más y la esperanza es que la próxima oportunidad va a ser un seminario, un simposio de carácter regional, donde vamos a encontrar la participación de las otras departamentos, las otras universidades, para que nos cuenten también su experiencia y seguramente ya estaremos más adelantados en todo esto del posconflicto y seguramente será un tema obligatorio el posconflicto en la región Caribe. De esta manera, el profesor Arturo Barros Ortegón concluyó con su participación en el primer simposio de formación humanística en la educación superior, el cual se desarrolló durante 2 días, en los que los ponentes invitados de distintas universidades de Barranquilla llevaron a reflexionar a los asistentes sobre la importancia de las humanidades en el mundo actual.